No lo vi yo, pero como si lo hubiera visto, porque lo tengo taladrándome la cabeza y no me deja dormir. Hola, hoy estoy muy emocionada porque les voy a hablar sobre una autora mexicana que creo que es una de las voces más fuertes y más valiosas que tenemos actualmente en México. Su nombre es Brenda Navarro y tiene solamente 2 novelas, pero las 2 novelas están increíblemente escritas, son súper lúcidas. Me gustaría comenzar hablando sobre Brenda como persona, como las primeras impresiones que yo tuve al leer sus 2 libros. Cada vez que yo concluí cada una de estas lecturas, la impresión que me quedó fue que definitivamente quien está atrás de estas palabras tendría que ser una mujer muy inteligente, muy preparada, muy lúcida, muy brillante, y Brenda lo es. Ella estudió sociología y economía en la UNAM y hizo estudios de género, y todos sus libros reflejan estas problemáticas que a ella me parece que pues le interesan en su vida en general y que las ha estudiado y que sabe de lo que está hablando. Sus 2 libros tienen en común tratar el tema de la maternidad, de las distintas maternidades, las deseadas, las no deseadas, las impuestas. Tienen también en común los 2 el contexto socioeconómico en el que uno nace y cómo eso determina las historias que nos contamos, la vida que vivimos y las decisiones que tomamos. Sus 2 libros son contados a través de la primera persona. Todas sus narradoras son mujeres. Es un monólogo de la duración de una novela en el que tenemos el tiempo de adentrarnos a estas mujeres y cómo piensan. Si algo les va a dar risa, lo intuimos. Si algo les va a hacer llorar, lo intuimos también, porque ya estamos tan adentro de su cabeza que es fácil comprenderlas, empatizar, sufrir por lo que sufren, llorar por lo que lloran. Me parece es algo muy difícil de lograr y muy bonito. Yo siempre lo he dicho, para mí contar realidades incómodas y dolorosas a través de la ficción de manera tan aparentemente sencilla, pero definitivamente súper profunda, es de las cosas más difíciles que se pueden hacer en la vida. Entonces, cuando encuentro autoras que tienen este tipo de lucidez y de facilidad, aparentemente porque se siente fácil la manera en la que lo cuenta, para contar lo que ya dije, estas historias sumamente complicadas pero reales al final del día, me parece de las cosas más valiosas, y por eso gracias Brenda Navarro por regalarnos estas 2 excelentes novelas. Ahora sí vamos a hablar de las novelas como tal. Casas Vacías es la historia de 2 madres, una madre que tiene un día a su hijo en el parque, que se descuida viendo el celular por un segundo y voltea y ya no está, y la historia de la madre que decide secuestrar al niño y llevárselo y criarlo como propio. Lo valioso de esta escritura y estas novelas y Casas Vacías es el camino por el que nos llevan las voces de sus protagonistas. En realidad no hay un final inesperado, no hay un misterio que resolver, las cosas son como son, así, tal cual, como viene en la sinopsis del libro, y es lo bonito enfrentarnos a los procesos de pensamiento de las protagonistas y descubrir cómo es que procesamos la vida tal cual nos pasa. Les voy a leer solamente el inicio de las voces de cada una de las narradoras, y yo creo que eso es gancho suficiente para que ustedes vayan y agarren el libro. Daniel desapareció 3 meses, 2 días, 8 horas después de su cumpleaños. Tenía 3 años. Era mi hijo. La última vez que lo vi estaba entre el sub y baja y la resbaladilla del parque, al que lo llevaba por las tardes. No recuerdo más. O sí. Estaba triste porque Vladimir me avisaba que se iba porque no quería abaratar todo. Abaratar todo, como cuando algo que vale mucho se vende por 2 pesos. Esa era yo cuando perdí a mi hijo, la que de vez en cuando, entre un conjunto de semanas y otro, se despedía de un amante esquivo que le ofrecía gangas sexuales como si fueran regalos porque él necesitaba aligerar su marcha. La compradora estafada, la estafa de madre, la que no vio. Me rompe el corazón. Y luego tenemos a nuestra segunda narradora. Mejor no hubiera llegado Leonel a nuestras vidas. Mejor se hubiera puesto a llorar muy fuerte, cuando debió hacerlo y no después, ya de camino. Yo era la mujer de la sombrilla roja que se subió al taxi cuando empezó a haber alboroto en el parque. Claro que lo abracé mientras lloraba, pero es que lloraba mucho. Semanas después nos dijeron que tenía autismo y que a lo mejor por eso no le gustaba casi nada. Fue en ese momento que me arrepentí de querer ser madre. Es que
No hay más que decir que es increíble descubrir la mente y la humanidad de los personajes, porque siento que siempre tendemos a juzgar las decisiones que toman las otras personas, pero en realidad no sabemos qué es lo que los lleva a tomar este tipo de conclusiones en su propia vida. Y lo único que podemos hacer es ser espectadores y tratar de entender y empatizar. Y siento que este tipo de lecturas nos lleva a eso. Casas Vacías, se los recomiendo un montón. De verdad creo que la van a disfrutar mucho. Y ahora vamos con Ceniza en la boca. A mí es el que más me gusta de los dos. Quizás es porque tengo la lectura un poco más fresca, pero la pasé tan incómoda leyendo y fue tan gratificante al mismo tiempo y tan bonito y humano leer estas palabras. Ceniza en la boca es la historia de dos hermanos que solamente se tienen el uno al otro hasta que en un momento no se tienen más, porque Diego, el hermano menor de la protagonista, decide quitarse la vida. Es una historia que para mí se hace principalmente dos preguntas: ¿cómo escapar de un destino? Y cómo dejar de contarnos la historia de quiénes somos si al final llevamos viviendo esta vida que es nuestra y no parece haber un futuro diferente al cual anhelar. Esta historia comienza con Diego y su hermana, que fueron abandonados por su madre, o al menos ellos así lo sienten, porque se fue a buscar una mejor vida a España y eventualmente lo que quiere ella es llevarlos con ella para que ellos tengan también la oportunidad de vivir una mejor vida. Pero entre que se va y en que ellos van con ella pasan 9 años, prácticamente una vida. Entonces la hermana se vuelve una especie de madre para Diego y lo cría, y cuando van a España a encontrarse con su madre, resulta que todas estas esperanzas de un nuevo comienzo, todas estas esperanzas de una nueva vida se caen, porque es verdad que a donde sea que vayamos, nos vayamos de aquí a Timbuktu, a China o a Chiapas, vamos a seguir llevándonos a nosotros mismos, a nuestra historia, y el mundo va a seguir teniendo los mismos prejuicios que tiene hacia las personas. Cuando ellos llegan a España se enfrentan con mucha xenofobia, con mucho racismo, y terminan sintiendo que no tienen un lugar en donde estar, no tienen un lugar que habitar y en el cual construir una vida, ni Diego ni su hermana. Su hermana, al enterarse de la noticia de su suicidio, comienza a explorar por qué llega él a tomar esta decisión e incluso a cuestionarse de su propia vida. Quizá él se dio cuenta de que esto nunca iba a cambiar para ninguno de los dos, y no es que no quisiera vivir, es que no quería vivir esta vida. Comienza todo este viaje de encontrar el por qué tomó esta decisión su hermano, y al final es lo único que podemos hacer siempre como personas. Nunca vamos a saber por qué las personas que más amamos y queremos, y las personas en general de nuestra vida, toman las decisiones que toman. Entonces lo único que podemos hacer es volver hacia atrás, intentar encontrar un porqué, aunque ese porqué sea falso, esté sucio, esté manchado por nuestra memoria, por nuestra perspectiva y nuestras propias percepciones. Lo único que podemos hacer es intentar darle un sentido a la vida que estamos viviendo. Y eso es lo que hace la protagonista de Ceniza en la boca. Es un libro que va a hablar sobre maternidad, depresión, xenofobia, racismo, el no sentirse absolutamente de ningún lado, la violencia en México, las familias de México, sus patrones, cómo se encierran en las 4 paredes, tantas cosas en las familias de México, y cómo en este silencio de no poder expresar lo que una familia es, se repiten los patrones de manera idéntica y es muy difícil salir de ellos. Habla sobre el ser mujer, sobre el tener aspiraciones a ser mejor. Todo eso a través de la historia de dos hermanos que se aman y que al final pues ya no se tienen. Me gustaría también leerles la primera frase de este libro. No lo vi yo, pero como si lo hubiera visto, porque lo tengo taladrándome la cabeza y no me deja dormir. Listo. Afirmaciones, tal cual es. Así es Brenda Navarro. Comienza sus libros dándote una afirmación que te indica que lo que vas a leer próximamente es un testimonio, y siempre sus primeras frases son potentes y dan el clima hacia lo que viene después. Y ya lo último que me gustaría decir es que también algo que me gustó mucho es que si bien existen las narradoras de estas historias, también en los dos libros existe siempre una mujer fuerte que quiere reivindicar su vida y su destino. En Ceniza en la boca es la mamá de la protagonista que decide dejar todo atrás, buscar una mejor vida, y en Casas Vacías es el personaje de Nagore, la hija adoptiva de la mamá biológica de Daniel, que es el hijo al que se roban. Es un personaje que a mí la verdad me parece
de las mujeres más fuertes que he leído y es solo una niña. Nada, espero que lean a Brenda Navarro. Definitivamente es una autora que vale muchísimo la pena. Y como dato curioso, se está grabando la película de Ceniza en la boca y el director es nuestro queridísimo amor nacional, Diego Luna. Y yo creo que les va a quedar muy, muy, muy chingona. Estoy muy emocionada de ver el resultado. Espero que la lean. Les mando muchos abracitos. Gracias por ver. Y si ya lo leyeron, por favor, coméntenme qué les ha parecido, si concuerdan en algo de lo que dije. Y si no, pues léanlo y después comenten. Sayonara.